privilegio una vez más tener en nuestro magazine a Myosotis Rivas, la directora nacional de la Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana. Myosotis, un placer saludarte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cavada, y bueno, encantada de que me hayan invitado nuevamente a Esto No Tiene Nombre. Aquí estoy para compartir con ustedes pues las cosas que sean necesarias del proceso. Perfecto. Bueno, se había informado que se había prorrogado, se había extendido un poco más el levantamiento de la información, el censo per se, que concluye entonces mañana, día 30. ¿Por qué decidieron tomar esta decisión? Sí, mira, la decisión específicamente se tomó tomando en cuenta pues la incidencia de los primeros días en las cuales, como ustedes saben, nosotros tuvimos una serie de dificultades para poder entrar con las tabletas, con los dispositivos móviles que estábamos utilizando para la recolección de los datos. O sea, y esto impidió que principalmente unas 5 provincias comenzaran con un retraso hasta de 7 días. Que lo que vimos con el tema de la ampliación era que era lo lógico para que las provincias que tenían dichos retrasos, Santiago, La Altagracia, Puerto Plata, San Cristóbal y Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, pues pudieran tener la oportunidad de hacer su recorrido en la forma en que fue planificado, ¿verdad? Porque y que tuvieran sus 14 días, pues por lo menos para hacer el trabajo, y luego a partir de ahí entonces trabajar en lo que se llama la recuperación de la cobertura, ¿verdad? Nosotros estamos, el censo se planifica en función de la cantidad de viviendas que la cartografía nacional, el levantamiento cartográfico que se hace normalmente unos 2 años antes, levanta en materia de viviendas. Esa es como la meta de viviendas a empadronar, y eso entonces nos va dando ese nivel de avance. A la fecha, hoy día 29 de noviembre, nosotros ya tenemos unas 26, 27 provincias que han finalizado y que han finalizado el trabajo de campo, y que nosotros nos encontramos ahora en el cierre técnico, ¿verdad? Un cierre en el cual no solamente tenemos que verificar cobertura, sino también que tenemos que verificar la calidad de datos levantados, y eso se hace comparando con una serie de parámetros demográficos, de ver las entrevistas, cómo han estado, y unos indicadores que damos seguimiento conjuntamente con el personal de terreno. Myosotis, ya explicabas las razones por qué se había extendido hasta el día 30 todo el proceso de levantamiento de información en el país. Sorteado los escollos del inicio, que es normal cualquier proceso, ¿en qué etapa estamos ahora? A unas horas de concluir. ¿Se puede hablar de cantidad de población y de viviendas censada hasta este día, por ejemplo? Mira, Cavada, nosotros nos comprometimos, y eso es como muy importante, la población lo entienda. El tema del censo no solamente es un conteo, es una operación estadística. Y ¿con qué proceso vamos a ver? Hay 2 cosas que vamos a hacer a partir del jueves. Una tiene que ver con las provincias, que para ese momento esperamos tener unas 29 ya finalizadas. Con esas provincias nosotros vamos a comenzar con el retorno de las tabletas y todos los materiales, ¿verdad?, que se distribuyeron, para nosotros también comenzar a vaciar la información de las tabletas en nuestras bases de datos, ¿no? Nosotros hemos tenido empadronadores y supervisores que han estado transmitiendo constantemente el proceso, pero en algunos lugares por motivos de conectividad o por cualquier, otros temas ahí, pues no se logró esa transmisión. Hubo lugares en los cuales, y eso estaba previsto, hemos tenido que levantar también inclusive con boletas. A esas boletas hay que hacerle un proceso crítico. Aunque la idea era que aunque se levantaba con boleta, luego se transcribía a la tableta, eso hay que pasar un proceso de calidad, que es este proceso crítico que te mencionaba. Entonces ahí nosotros necesitamos ver todo eso y comenzar a armar la base de datos ya limpia, o sea, la base de datos que tiene que pasar por un proceso de calidad, y ahí eso toma tiempo. Nosotros habíamos previsto en un principio que íbamos a estar dando los primeros resultados en el primer
primer trimestre del año que viene, pero son de las cosas que vamos a estar ajustando ahora. Estamos trabajando en eso, en el procesamiento, porque al mover un mes, al mover una semana, entonces eso hay que mejorar, esa base, ese trabajo hay que actualizarlo. Pero también nosotros vamos a ver la idea de la Oficina Nacional de Estadística y del gobierno dominicano, entendiendo la importancia del censo, es que nadie que esté interesado en que pueda darle información se quede sin censar. Entonces, a partir del jueves que viene, nosotros nos quedamos con un operativo reducido, con personal interno, que vamos a estar coordinando y anunciando cómo se va a estar trabajando, también con la estructura de terreno hasta los encargados de polígonos, porque tienen un contrato más extendido que el de empadronadores y supervisores, y ahí lo que queremos es con un equipo pues ya mucho más reducido, que como te digo es de oficina. Estamos viendo que alrededor de unos equipos de tal vez 150 empadronadores a demanda podamos cubrir sobre todo los temas de condominios que ha sido por los temas de horario de las personas, no la hemos podido conseguir, y ahí hacerlo en horario extendido, si se coordina oportunamente con el condominio y que podamos asistir. Y en eso entonces tratar de, en lo que vamos haciendo los dos procesos paralelos, el regreso de las tabletas, más el trabajo de todo el tema de hacer los backups de las tabletas y terminar el proceso entonces de la cobertura de Santo Domingo, y específicamente ahí es muy importante Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, donde hemos tenido todavía retrasos, y en la Altagracia específicamente Verón, Punta Cana y Santiago, ¿verdad? Con algunos lugares también específicos. Pero esto es a demanda, o sea, ya no vamos a tener todos los empadronadores en la calle, sino que se va a hacer con un equipo especializado de la propia Oficina Nacional de Estadística. Entonces los datos, como te decía, eso pasa a un proceso de calidad, a un proceso, ¿verdad?, de que tiene que trabajarse la base de datos, de que tiene que calcularse indicadores, y nosotros habíamos previsto que los primeros indicadores que íbamos a dar es población total, población por sexo, densidad poblacional y número total de viviendas. Ya, perfecto. A propósito de lo que plantean los lugares que ha habido mayores circunstancias o situaciones, ¿cuáles han sido los mayores escollos que han encontrado los empadronadores? Hablabas, bueno, del horario, sobre todo en los condominios. ¿Qué ha pasado con los lugares más remotos? ¿Hemos llegado a esos lugares? ¿Qué ha sido más difícil, la parte rural o la parte de la ciudad? Hablo también de los escollos porque las redes mostraron algún que otro caso de alguien que le quitaba el iPad o el instrumento donde recogían la información a algún empadronador, pero eso no fue la mayoría. Pero para hablar de todos los sacrificios y realidades a las que se enfrentó la Oficina Nacional de Estadística para hacer este censo. Sí. Mira, muy buena tu pregunta, y de hecho nosotros desde antes del inicio, ¿verdad? Y eso lo estuvimos compartiendo con el señor presidente de la República, la señora vicepresidenta y todo el gabinete, ¿verdad?, de gobiernos de las provincias, con nuestro ministro de Economía. Hicimos un ranking de las provincias tomando en cuenta situaciones que nosotros entendíamos que se nos podían dar en el proceso. Y eso tenía que ver con lo geográfico, lo político, lo cartográfico, la seguridad, la conectividad, el propio tema de reclutamiento, ¿verdad? Y veíamos que provincias, habían algunas provincias como Azua, que es una provincia bien grande, tiene alrededor de 11 municipios, ahí hay temas de límites, que son temas cartográficos. Ahí sabíamos que íbamos a enfrentar entonces tal vez problemas de que necesitamos aplicar una estrategia de acompañar más a la población de esas comunidades para que se dejen censar, para las autoridades locales también, que muchas veces entienden que si la provincia, si la comunidad ha crecido, e inclusive un municipio da soporte a comunidades que son de otro municipio o de otro distrito municipal, pero que la gente se siente que pertenece, por decirte algo, que pertenecen a uno pero viven en otro, cartográficamente hablando. Esos son temas de límite, y de eso se nos dieron algunas situaciones, y tuvimos que, con el apoyo de FEDOMU, la Liga Municipal Dominicana, los comisionados que el presidente designó en la provincia, la gobernadora,
pues tratar de buscar que al final lo lograran, y eso yo creo que sí hubo bastante, mandábamos cartógrafos a explicarle que la Oficina Nacional de Estadística no traza límites y que luego, como ahora mismo tenemos todo ya georreferenciado, si los límites cambiaban, si había, y hay una mesa de límites que está resolviendo eso, una vez que la mesa de límites tome una decisión al respecto, pues nosotros podemos simplemente con programación en las computadoras, pues definir los límites y que la población de ese municipio, de ese distrito municipal, sea conforme a lo que los límites establecen. Tuvimos también, y yo creo que el respaldo de la población ha sido realmente eminente, ha sido contundente. No nos podemos quejar y damos muchas gracias a la población por ese apoyo. Sí, lo que nos ha dificultado más es el tema de los horarios, ¿verdad? De la gente que trabaja, que los fines de semana entonces tal vez hacíamos cita, pero no dábamos abasto porque entonces las personas están más en los fines de semana que en los días de semana, pero siempre también se buscó la forma de cómo recibir en algunos lugares que por temas de seguridad pues, recibían a los empadronadores, ya sea en la parte del lobby o buscaban formas, ¿no? Para hacerlo. Yo creo que eso ha sido también bastante importante. El tema del reclutamiento en provincias como Santiago, La Altagracia, Puerto Plata, han sido muy, muy importantes porque la gente ha cambiado mucho. Son zonas turísticas donde justo comenzaba la temporada alta. Muchas personas entonces ya renunciaban, teníamos que estar con todo un proceso de capacitación casi permanente, capacitando intensivamente a nuevas personas, porque ya claro, cuando tú estás en el proceso y había una estrategia diseñada para eso, ya no podías tener los primeros 7 días de capacitación como hicimos al principio, ¿no? Había que estar entonces con un proceso más expedito, centrado en conceptual, y que la parte del manejo de las tabletas y de los dispositivos pues se hiciera ya acompañando a otro empadronador en el proceso e ir viendo cómo se desarrollaba. Yo creo que esas son de las cosas que yo te puedo decir como que en materia de incidencia. Ha estado también lo de seguridad, algunos empadronadores, pero yo creo que han sido muy, muy mínimas en los procesos. Hemos también, y yo también quiero agradecer a todo el personal de empadronamiento. Yo sé que hay algunas de las incidencias que se han salido con el tema de los pagos. Nosotros hemos estado constantemente pagando, pero necesitamos cumplir con los requisitos de control interno que nos exige la Contraloría General de la República, y las nóminas tienen que ser saneadas, tienen que ser, ¿verdad? Tienen que ser verificadas, y eso se hacía pues contrastando las personas que estaban en el aplicativo de reclutamiento, si habían transmitido o no. Inclusive esta semana hemos hecho un operativo, la semana pasada, perdón, en todas las provincias del territorio nacional, poniendo las plantillas claras, las planillas claras de todo el que trabajó, porque sabíamos que a veces se hacían sustituciones en el terreno y no se informaba debidamente a la Oficina Nacional de Estadística por todo el tema del trabajo, ¿verdad? Que en el día a día uno cree que, a ver, ese trabajo es un trabajo demandante. Estos días para nosotros hemos estado trabajando aquí normalmente de casi 6 de la mañana hasta la última hora de la noche. Hay gente que amanece en el territorio trabajando, haciendo reportes. O sea, hay toda una dinámica de un proceso como este que movió, ¿verdad?, alrededor de unas 35,000 personas en todo el territorio nacional.